Descubriendo el error, porque la verdad es una, solo una. Efesios 4, versículos del 12 al 16. El propósito inicial de los dones de la palabra: equiparnos para la obra. Esta palabra que viene ahí, perfeccionarnos, es clave, ¿de acuerdo? Significa, ya os lo adelanto, equiparnos. Leemos el versículo 12. Estos dones de la palabra, con esos 4 oficios que vimos, son a fin de perfeccionar, ya os adelanto, para equipar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El pueblo de Dios ha sido hecho santo, o sea, eso significa que ha sido separado por Él y para servirle a Él. Por eso, en el momento de la conversión, en ese mismo momento, en ese mismo instante de la llamada irresistible, cuando uno se convierte, es cuando una persona se convierte en santa, porque Dios la ha apartado para Él con un propósito también santo. En ese momento ya es santo, posicionalmente. Pero un santo en ese estado no es perfecto, simplemente es santo, como he dicho, posicionalmente. O sea, que al arrepentirse de sus pecados, Dios lo ha justificado por la sangre de Cristo y por lo tanto en ese momento ya lo ve como a su Hijo, perfecto. Pero ahora debe ir caminando por esa senda de perfección que es Jesucristo. ¿De acuerdo? Santidad posicional para ir luego yendo a una santidad progresiva. Vamos caminando en esa santidad para llegar a una santidad final perfecta que será la glorificación. Y no solo debe ir caminando en esta santidad, sino que si una persona ha sido realmente llamada y convertida en santa por Dios, o sea, apartada para Él, también anhelará esa santidad a la que ha sido llamada esa persona. Si no anhela esa santidad, no ha sido llamado. Pues es aquí donde vemos el propósito inicial y el fin inicial que tienen los dones de la palabra. Ir perfeccionándonos a esa santidad a la que hemos sido llamados y que anhelamos. En este mundo, al ser llamados por Dios, no pasamos de un estado de pecado a uno de perfección. Seguimos siendo pecadores. Por eso necesitamos ser perfeccionados. Y para entenderlo mejor, es bueno saber qué significa exactamente esta palabra en griego, y que en español tenemos traducida como perfeccionar. Esta palabra significa equipar completamente. Por lo tanto, ya tenemos el sentido de la primera parte del versículo. Los dones de la palabra nos enseñan a estar completamente equipados. Otra vez, los dones de la palabra nos enseñan a estar completamente equipados. ¿Pero para qué? Pues Pablo dice que necesitamos ser perfeccionados, o sea, perfectamente equipados, para la obra del ministerio. Y ahora sí que ya se entiende todo el versículo mucho mejor. Con todo el contexto. El contexto anterior de este versículo es el siguiente. Dios nos ha dado a todos unos dones a la Iglesia, pero esos dones no pueden ser usados como nosotros queramos. Han de ser usados como Dios quiere que sean usados en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Sí, pero ¿cómo Dios quiere que usemos esos dones? Bueno, pues para eso Él le ha hecho a la Iglesia un regalo muy especial que es esencial: los dones de la palabra. Fíjate cómo se consigue la unidad en el cuerpo. Es a través de lo que vemos escrito en la Biblia sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, y dentro de ese marco, y a través de la enseñanza de los evangelistas y pastores y maestros, es como dentro de ese marco es como podemos poner en funcionamiento los dones espirituales que Dios nos ha dado, y ahora sí ya de una manera efectiva y como Dios quiere que se haga. Por eso estos dones de la palabra son fundamentales, porque nos muestran el marco del que no hay que salirse para que los dones que tiene cada uno de los miembros de la Iglesia puedan ser eficaces para la obra del ministerio. Por lo tanto, no se trata de cantar muy bien, no se trata de hacer ciertas cosas muy bien. Hay que estar completamente equipado a través de los dones de la palabra, ¿no? Otra vez, para que se entienda bien,
Los pastores enseñamos en profundidad lo que han escrito apóstoles y profetas en la palabra, primero, para perfeccionar, o sea, para equipar completamente a los miembros de la Iglesia, y segundo, para que de esa manera los dones que Dios ha dado a todos los miembros sean esos dones realmente efectivos en la obra que todos tenemos que hacer en el ministerio. Todos conocemos a personas que van por libre ejerciendo lo que ellos llaman sus dones. Pienso en cantantes que van por todo el mundo, pero también en escritores, en evangelistas o misioneros que se arrogan un ministerio que no está enviado ni sostenido por ninguna iglesia. Es terrible. Es terrible porque están expuestos al error en el que casi siempre caen y en el que hacen caer a los demás. Especialmente cuando hay dinero de por medio. No se puede ir por libre. No existen miembros sin un cuerpo al que servir. Hay que rendir cuentas. No es bíblico no hacerlo. Solo la Iglesia, y gracias a los dones de la palabra, es la que debe enviar y sostener esos ministerios. Solo una Iglesia que ejerza esos dones de la palabra nos podrá ayudar a realizar bien el trabajo al que hemos sido llamados todos a través del cuerpo, con orden y sin caer en el error. Solo una Iglesia que valora y considera fundamental la enseñanza de los apóstoles y profetas que vienen en las Escrituras, enseñanza que nos explican los evangelistas y pastores y maestros, nos ayuda a realizar el servicio que tenemos que hacer como realmente hay que hacerlo, equipándonos, perfeccionándonos. Nadie puede ir por libre, nadie debe ir por libre. No existe un brazo que haga su labor fuera del cuerpo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cuántos brazos hay por ahí, fuera del cuerpo? No existe ningún ministerio sin su iglesia que lo sostenga. Fíjate bien en el proceso. Todos los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, pero los dones de la palabra tienen el fin de equipar completamente a los miembros para que puedan servir lo mejor posible a la iglesia. O como lo dice Pablo, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, y de esa manera, ya perfeccionados, o sea, ya completamente equipados, esos dones o esos santos pueden edificar correctamente el cuerpo de Cristo conforme al don que ha recibido cada uno. Todos hemos recibido algún don, pero necesitamos ser equipados lo mejor posible para poder ejercer esos dones como Dios quiere que lo hagamos. ¿Y cómo Dios quiere que lo hagamos? Bueno, tiene un propósito para edificar correctamente el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Así pues, eso es lo que hacemos los pastores y maestros con la predicación de la palabra o los discipulados, equiparte. Perfeccionarte, equiparte, ¿para qué? Para que seas efectivo en la obra de Dios. Así pues, la obra de edificación es de todos, no solo de los pastores y maestros. Es por lo que dice Pablo que todos los santos deben ser perfeccionados, equipados.